Insectos ha de haber muchísimos. Acá hay otra telaraña. ¡Ay! Y esta es una tumba. Esta es una tumba. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy me encuentro en Guanajuato, México, en un pueblo de lo más bonito que se llama San Miguel de Allende. Esta es una de las regiones más emblemáticas históricamente de este país. Aquí han ocurrido muchísimos sucesos importantes. Hay algunos de los edificios más antiguos. Algunas de las calles que vemos aquí han permanecido durante cientos y cientos de años, por lo que naturalmente es un sitio de muchísimos mitos, muchísimas leyendas. Hoy vamos a estar haciendo un tour, visitando diversos lugares, contando diversas creencias de este sitio. Algunas curiosas, algunas tal vez un poco chistosas, otras vaya que aterradoras, vaya que incluso perturbadoras. Esto seguramente va a estar interesante, va a estar tenebroso, va a estar perturbador. Vamos a darle. Este sitio de aquí recibe el nombre coloquial de Callejón de Chiquitos. Esto pues supuestamente entre estos empedrados, en este largo camino, por las noches se aparecen misteriosos pequeñuelos. Estos misteriosos pequeñuelos pueden ser niños, pueden ser duendes, espíritus diminutos, se desconoce, pero sí que mucha gente... Me voy a quitar esto porque de verdad no hay nadie. Sí que mucha gente asegura haber escuchado risas aquí, visto pasos aquí. Incluso se reporta que es, a ver, no normal, pero pasa de vez en cuando, que los chiquitos hacen travesuras. Entonces de repente se caen cosas, aparecen manitas marcadas, se ven patitas marcadas en el suelo. Y una de las creencias que se tiene en esta región de Guanajuato, México, es que si pasas caminando solo, enteramente solo, por aquí de noche, los chiquitos te pueden rodear y te pueden dormir. O sea, te dejan dormido aquí en el callejón. Al otro día despiertas, no sabes qué sucedió, no sabes qué aconteció. Se escuchan los mariachis, qué bonito. Me siento muy en Guanajuato en estos momentos. Mariachi, callejones misteriosos, históricos. Entonces, una de los chistes que tienen las personas de aquí es que si de repente te pusiste muy borracho, no te acuerdas qué sucedió, no llegaste a tu casa, puedes decirle a tu esposa así de: no, es que pasé por el callejón de Chiquitos, los chiquitos me rodearon, me durmieron y no sé qué sucedió. Es una de las bromas locales que se tiene por aquí y sin duda es un sitio, yo no diría tenebroso porque, a ver, ahorita está bien alumbrado y todo, pero está muy bonito. O sea, sí se siente muy antiguo, muy histórico y la leyenda está muy peculiar, está muy interesante. Vamos a ver qué otro nos encontramos. Este siguiente sitio al que vinimos fue el primer ayuntamiento de México, así el primero de México, país independiente como tal. Es este edificio de aquí, esta casa. La verdad está muy interesante. Me cuentan que aquí hay dos cárceles, ¿ok? Una era para prisioneros de crímenes menores y otra, que de hecho es un calabozo que está acá atrás, me dicen que incluso podría yo llegar a entrar, era para presos de máxima seguridad, como presos peligrosos. Está muy interesante y supuestamente en este edificio también llegan a asustar, llegan a escucharse cosas y demás, lo cual, a ver, si nos ponemos a unir lazos, pues hace sentido, porque cuánta gente no estuvo ahí en el calabozo, en la cárcel, etcétera. Bueno, vamos a ver.
Este de aquí es el que era el patio de la cárcel. Porque, a ver, ya me están contando muchas cosas. Al parecer, este edificio fungió mucho tiempo como una cárcel, como una prisión. Lo cual está muy interesante. Ustedes saben que a mí me encanta el tema, pues, de las cárceles y demás. Y vaya, ahorita lo vemos ya muy diferente porque hoy en día este edificio funge como oficinas. Pero aquí era donde era el patio general de la cárcel. Y todo tipo de criminales estaban aquí. O sea, era mixto, era mezclado. Realmente aquí no está tan tenebroso. O sea, lo único que podemos ver latente son, por ejemplo, las rejas. Pero ahora me van a llevar, al parecer, al calabozo donde llevaban a los que se portaban mal, ya fuera porque eran criminales muy peligrosos o porque se portaron mal dentro de prisión, ahí los llevaban. Entonces, vamos a ver eso. Chéquense, acá. Entonces puedes entrar por aquí abajo y todo esto sigue hasta el nivel del piso y supuestamente abajo hay un calabozo como tal, o sea, hay otro nivel. Entonces me están dando permiso de bajar. Obviamente quiero bajar a investigar. A ver, pues vamos a ver. Voy a echar un vistazo y si está muy feo ya no le sigo. Yo creo que ratas, cucarachas, ha de haber de todo. A ver. Ok, deseenme suerte. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Hola, borgo! ¡Hola, borgo! Oigan, esto es real. Está loquísimo. A ver. Entonces, este túnel da hacia el calabozo. Ya entendí, ya comprendí. A ver. ¿Tendré más intensidad de luz? Sí, sí la tengo. En efecto la tengo. ¡Órale! ¡Wow! Está loquísimo esto, loquísimo. No se ven ni mangos. Si no fuera por esta lucecita, bye bye. Y a ver, podemos ver que hay un buen de telarañas aquí. Insectos, ha de haber muchísimos. Acá hay otra telaraña. ¡Ay! Y esta es una tumba. Esta es una tumba. ¿De quién será? ¿Por qué no me dijeron mis guías de quién era esta tumba? Para mí que me quieren asustar. ¡Hola, borgo! Entonces piénsenlo, aquí es donde metían a los presos políticos y me imagino de diversos tipos para que reflexionaran sobre lo que hicieron, muy posiblemente para que reflexionaran que no se debe levantar la voz. Imagínense estar aquí encerrado, viendo nada más estas paredes, ese inmenso techo. Esto en las noches se debe poner sumamente frío. Aquí tienes que ir al baño, aquí tienes que dormir, aquí tienes que existir en la oscuridad. Y a ver, yo ahorita tengo un foco, tengo una lámpara, pero vamos a ver qué pasa si apago la lámpara. De verdad, yo creo que no se va a ver nada. A ver, ahí lo tenemos con luz, como se ve con mi lamparita. Vamos a apagarlo. Oh, no. No se ve así casi nada. A ver, ahorita, por fortuna, sigue siendo de día. Entonces, todavía me entra tantita luz de ahí. O sea, de ahí arriba del techo todavía me entra tantita luz. Pero nada más, ¿eh? De noche, oscuridad tremenda. Y ahora imagínense esto. Imagínense que tú estás en la oscuridad, aquí, solito. Y en eso de la nada sientes así como te empieza a caminar un bicho, ¿no? ¡Hola, borgo! ¡Qué horror! ¡Qué pavor! Está muy fuerte esto. ¿Cuántas personas han de haber tenido aquí sus últimos momentos? ¿Y cuántos más tuvieron que compartir el espacio, no? Porque es eso, o sea, tal vez para ti solo, ok, hay bastante espacio, pero ¿qué tal que es para 8 personas, 9, aquí todos así apretados? Qué pavor, qué horror. Ahora, lo que sí no entiendo es por qué hay una tumba aquí. Eso, tenemos que llegar al fondo de esto, amigos. Ahorita preguntamos de qué se trata. Bueno, vámonos de aquí. Antes de que nos asusten, nos espanten. Ahorita pregunto de quién demonios es esa tumba. Pero está muy cool, de verdad está muy cool. Vamos aquí por el pasadizo. Una vez más. Y si huele a humedad, o sea, huele a humedad fuerte, feo. Superficie.
Libres nuevamente. Oye, ¿de quién es la tumba? Hay una tumba ahí. No sabemos. ¿No se sabe? ¿Pero es real o es...? Tampoco lo sabemos. Yo creo que no nada más. No, está muy loco, muy loco. Pues bien, al parecer desconocido el origen de esa tumba. Tal vez sea real, tal vez sea postureo, no lo sé. De cualquier manera, está muy cool el sitio. Muy, muy interesante. Siguiente sitio de índole tenebrosa de San Miguel. Este es la Casa de la Cultura, anteriormente el Manantial El Chorro, donde supuestamente se aparece un niño misterioso. De hecho, justo aquí, justo en esta esquina. La historia es la siguiente. Aquí arriba se encontró hace cientos y cientos de años un manantial al cual se le puso el chorro. Mientras los siglos pasaron haciendo uso de la tecnología, las autoridades entubaron el agua para poder distribuirla a la población de una manera oportuna. Pues estos cuartitos que están aquí, que hoy en día fungen como oficinas, solían ser como piscinas, como cisternas, llamémoslas, de esta agua que salía del manantial. Pues se rumora que un niño lamentablemente se ahogó en estas aguas. Su cuerpo fue encontrado tiempo después y se cree que las vocecitas, pasos y sombras misteriosas que se llegan a percibir son por este niño que perdió la vida en una de estas cisternas. Y fíjense que de noche sí está tenebrosón. A ver, es un edificio muy bonito, la verdad, súper, súper hermoso, pero sin duda tenebroso. Niño, ¿estarás aquí? No te aparezcas, por favor. Creo que así estamos chidos por ahora. Este sitio se llama el Parque Juárez y de igual manera data de hace cientos y cientos de años. Pues de igual manera, como es de esperarse, aquí sucedió supuestamente un suceso tenebroso que se ha convertido en leyenda. Se cuenta que hace años, hace mucho tiempo, se reportaban apariciones misteriosas por aquí y que de repente cuando una persona estaba borracha, estaba tomada, se armaba de valor y venía a comprobar si esto era cierto. Pues un hombre ya borracho, ya bastante tomado, vino aquí a dar su caminata al parque a ver si veía algo y para su sorpresa, claro que se encontró con algo, pero no era para nada tenebroso. De hecho, era una chica muy guapa, muy linda, sumamente atractiva, que él vio caminando por el parque. Él tuvo ganas de cortejarla, entonces le dijo: señorita hermosa, ¿me permite acompañarla en su caminata? ¿Me permite acompañarla a caminar hasta su hogar? La chica no volteaba, seguía caminando, continuaba con lo suyo, le volvía a preguntar una y otra vez, la chica no volteaba, hasta que el hombre la alcanzó, se le puso a la par para verla de frente y poder decirle: señorita, usted es muy hermosa. Pero cuando por fin pudo verla de frente, se encontró con que la mujer tenía la cara de un caballo. Se puso sobrio de tremendo susto que se metió. La leyenda cuenta que incluso el hombre dejó de tomar porque tremendo susto. El brother dudó si realmente había visto eso o eran las copas de más mezcladas con el calor del momento. Y se dicen varias cosas. Se dice que pudo haber sido una bruja, se dice que pudo haber sido una nahuala, que un nahual en las creencias mexicanas es una persona que tiene la habilidad de en las noches convertirse en un animal. Entonces se dicen muchas cosas, una creencia más, una leyenda tenebrosa más de esta localidad de México. Y bueno amigos, así estando en este callejón tenebroso, más que solitario, es como llegamos al final de este video, de este recorrido de leyendas tenebrosas, curiosas, peculiares
por San Miguel de Allende, Guanajuato. Cuéntenme, ¿habían escuchado alguna de estas? ¿Se sabían alguna otra versión? ¿Creen ustedes en estas cosas? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que puedan dormir tranquilamente esta noche. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, pimpollo tenebroso que camina por las noches en callejones solitarios.